algunas veces te das cuenta que no tienes espacio para la creatividad, que estás tan saturado de cuestiones cotidianas que cuando llegas al momento de querer crear algo, ya sea desde un pastel hasta una obra de teatro o incluso un dibujo o lo que tú quieras, pero te das cuenta que no hay ni siquiera el ánimo para hacerlo. En este programa te voy a compartir cómo desarrollar la creatividad a través del silencio. Y me quedo callada, ¿verdad? Me quedo callada justo porque lo que te quiero compartir, o sea, más que cuestiones didácticas, lo que te quiero compartir es mi experiencia a lo largo de cerca de 3 semanas, porque estaba haciendo un experimento conmigo misma y me pareció importante compartírtelo porque ha tenido cierta repercusión en mi vida, sobre todo en la parte creativa. ¿Ok? Te voy a empezar a contar cómo ha estado este cuento de mi vida. Déjame acomodarme, ya ves que me gusta acomodarme. Ok. ¿Por qué estoy justo en mi cojín de meditación? ¿Por qué decidí hablarte hoy de este programa que tiene que ver con el silencio? Pero voy a estar utilizando la palabra silencio un poco desde el sinónimo o desde la comparación con conciencia, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo tomo por conciencia? Conciencia es simplemente tomar un espacio para ti mismo, para ti misma y hacerte consciente de cómo estás, de qué es lo que pasa. ¿Qué significa hacerse consciente? Es darte cuenta de el presente en el que estás, ¿ok? Entonces, partiendo desde ahí, te voy a compartir justo, o sea, que el silencio tiene que ver más que con no tener palabras, más que con quedarse callado, o simplemente con la boca cerrada, pero elucubrando miles de ideas y de preocupaciones y de pensamientos, ¿ok? No estoy hablando de quedarte callado, no estoy hablando de este silencio, estoy hablando de tomar conciencia y hacer un espacio interno en ti mismo, en ti misma, para que te percates cómo estás, ¿ok? Entonces, ¿cómo empecé a explorar esta parte del silencio? O sea, esto no es nuevo en mi vida. Como ya te he compartido en varios videos, hace cerca de 10 años que practico la filosofía budista. Entonces, dentro del budismo, por supuesto que hay muchos ejercicios, meditaciones que tienen que ver con la conexión con el silencio desde la perspectiva que te comenté hace un ratito. Entonces, no tiene que ver, fíjate, con esta parte, aunque claro que está vinculada conmigo. Sin embargo, desde que empezó el año me he sentido algo dispersa, ¿sí? Dispersa sobre todo para sentarme y ponerme a escribir. Y eso me empezó a preocupar bastante. Me empezó a preocupar porque me sentaba y la verdad es que me inventaba cosas o me ponía a revisar el Facebook o me ponía a ver una serie en Netflix. La verdad es que quiero ser muy honesta contigo y también compartirte las cosas en las que he estado, pero desde una manera muy, pues la verdad es que como amistosa, así como tú y yo somos ya grandes amigos a lo largo de casi 3 años que tengo con este canal, aunque algunas veces lo he dejado y regreso, etcétera. Bueno, en este tiempo creo que ya nos tenemos la suficiente confianza como para decirte las cosas en las que a veces no funcionó. Y desde ahí es que me sentí como preocupada, pero había una parte mía que se enganchaba mucho con esa preocupación. Entonces me sentaba a escribir, tenía las ideas, tengo desarrollado un borrador de lo que estoy trabajando, pero había como no una desesperación también, ¿eh? Yo creo que por eso el programa pasado que hablé de la desesperación tenía que ver, por supuesto, también conmigo. Entonces, como una intranquilidad de no sentirme plena al estar escribiendo. Muchas veces la manera en la que yo he funcionado para escribir es a través de la disciplina. Por eso también te compartí un video sobre disciplina hace unas 2 o 3 semanas.
porque justo, o sea, a mí me funcionaba muy bien levantarme a las 5 de la mañana, prepararme un té o un café y sentarme en la computadora y ponerme a escribir a lo largo de 2, 3 horas. Y me estaba funcionando. Sin embargo, creo que de un tiempo a la fecha, esta metodología ya no me funciona. Hacía lo mismo, o sea, me levantaba temprano, me preparaba mi té y listo. Pero como que había una parálisis, un bloqueo, y luego ya se empezó a combinar con la preocupación, y esto ya me empezó a angustiar, o sea, decía, ¿qué está pasando en mí? Pero también en el momento, me empecé a percatar que en el momento en el que me sentaba, o sea, había como una ideas que iban y venían relacionadas con preocupaciones del día a día, con el trabajo, con cuestiones relacionadas con la escuela, por ejemplo, porque ahorita estoy haciendo una maestría, o relacionadas por mis amistades, por mi familia. Entonces, como que todo eso se agolpaba en el momento en el que ya me iba a sentar a escribir, y lo que pasaba era que, ¡funk!, me quedaba como impávida, como demasiado perturbada. Entonces realmente escribía muy poquito y me levantaba y ya no lo hacía. Así he estado a lo largo de todo este tiempo hasta que dije, a ver, tengo que hacer un alto. ¿Qué es lo que me está pasando? Y cuando decidí hacer un alto, fue cuando me dije, esto es, si no hago un alto, si no me detengo y descanso en mi espacio íntimo, es decir, en este silencio, en este tomar conciencia, en esta conciencia plena de mí misma, más allá de engancharme, fíjate, es diferente a reflexionar y a decir, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Eso llega por añadidura. Es simplemente hacer un alto, stop en lo que estoy haciendo, refugiarme en mi silencio interno. Y me quedo un poco así callada porque eso es lo que me estaba pasando. Y curiosamente encontré un libro maravilloso que te voy a dejar aquí el nombre de su autor. El libro se llama Silencio, lo escribió un monje y su nombre es bastante largo y seguramente no lo voy a pronunciar bien, pero te voy a decir cómo le dicen Tai, y me parece como un nombre muy gracioso y armonioso, y por eso yo prefiero decirle Tai, aunque aquí te voy a dejar completo su nombre. Y el libro así se llama, Silencio. Entonces lo que empecé a hacer es seguir ciertos lineamientos que vienen en el libro, combinado también con una intuición que me decía, detente, Glafira, detente, ¿ok? Pero no solo detente en el momento en el que estés escribiendo, Glafira, ¿ok? Lo que hice fue detenerme constantemente en mi día a día. Y eso me hizo darme cuenta que no me estaba deteniendo, que justo lo que estaba haciendo era engancharme o anclarme a mis preocupaciones, incluso evadiendo ciertas cosas. En mi vida no había el silencio necesario para poder abrir un espacio para la creatividad. Entonces, ¿cómo era mi día? Te lo cuento tal cual. Mi día, pues sí, se conforma con atender a mi consulta, es decir, a consultantes o pacientes que vienen, o un espacio que yo tengo adecuado para eso. Entonces yo me levanto temprano por lo regular, casi siempre a las 5 de la mañana, a veces un poquito antes, a veces un poquito después. Me pongo a leer, como te decía, y de ahí dejo algún espacio para la escritura y empiezo a atender consulta a lo largo del mediodía, como por ejemplo, y después a veces si tengo otra vez consulta, atiendo consulta, y si no ese espacio, fíjate bien, lo dejaba para ver una película, lo dejaba para ver algún documental, a veces hacía algo de ejercicio, o me quedaba de ver con algunos amigos, o me ponía a leer, pero todo como dentro de la dispersión, ¿sabes? O sea, entonces no me daba espacios. Me di cuenta que los pequeños y a veces grandes espacios que tenía los rellenaba, uno, con música, dos, con documentales, tres, con películas, cuatro, con charlas, y entonces no había un espacio para mí. No había un espacio para darme cuenta en qué estaba. Mi vida había estado llena de ruido. Entonces, cuando en el momento en el que me sentaba a escribir, lo que me estaba pasando es que
estaba tan saturada que continuaba con esto. Incluso me di cuenta porque a veces como con mi pareja, pero a veces como sola, y entonces lo que ocurría era que cuando yo comía sola, prendía el Netflix, por ejemplo, y entonces no estaba comiendo sola. Justo me di cuenta que mi vida estaba llena de circunstancias que no me permitían dejar un espacio para la creatividad. Y no solo para la creatividad, un espacio para nada, porque inventaba cosas para saturarme. Lo que hice, la verdad, fue hacer un alto y decir, durante este tiempo no voy a encender mi computadora para ver Netflix. No voy a escuchar música. O sea, sé que esto es demasiado drástico, ¿ok? O sea, lo que casi me quise traer como el monasterio a mi día a día. A ver qué pasaba, ¿eh? Estaba haciendo un experimento y yo era el ratón en el laberinto. Bueno, lo que te puedo contar es que el primer día, aparte elegí domingo, ¿ok? En domingo lo que yo hago comúnmente es, o sea, realmente así tirarme, ver películas, a veces salgo a caminar, pero no dedico, o sea, mucho tiempo ni para escribir, ni para cosas que tienen que ver con aspecto intelectual, porque de un tiempo para acá yo dije, no, el domingo es para dispersión total. Pero me di cuenta que mis domingos no eran dispersión total, eran evasión total. ¿Evasión a qué? A mí misma. Y te lo juro que me dio miedo. Te lo juro que me empecé a dar cuenta, justo como elegí un domingo, que me sentía como gato enjaulado. No hallaba qué hacer, decía, ay, pero ¿qué voy a hacer si no prendo el Netflix? ¿Qué voy a hacer si no me pongo a ver una película? Entonces empecé a agarrar, por ejemplo, el libro del silencio, me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque lo empecé a leer y fue como, ¡fup! O sea, se encendió algo en mí que dije, claro, esto tiene que ver. O sea, claro que ahora estaba rellenando con lectura, sin embargo, este tipo de lectura me ayudaba. Traté de que no fuera lectura de dispersión, ni siquiera tomé novelas, ¿ok? No quiere decir que no lo vaya a hacer, o sea, sí lo hago, pero para poder adentrarme en esta parte, o sea, preferí entonces la lectura porque me empecé a dar cuenta que hasta dejé de leer al ritmo que yo tenía, justo por conectarme a ver series, a veces de veras todo mi domingo era terminar de ver una serie hasta agotarla, y dije, es que ya ni siquiera leo lo suficiente. Y lo que hice fue pasar por esta angustia, yo le llamé pasar por mi desintoxicación, la verdad, y como tal, como cualquier droga, la desintoxicación no fue fácil y todavía creo que estoy en eso, ¿eh? Ya es más sencillo, pero sí me sentía como si estuviera depurando alguna droga, donde me daba esta parte que le llaman, deja recordarlo, algo así como el periodo se me va el nombre, pero es como un periodo de angustia, de ansiedad, de desintoxicación, en donde estás justo depurando a través de tu cuerpo la droga y me imagino que es sumamente complicado, igual cuando alguien deja el alcohol, pero esta era una adicción mía y una adicción a evadirme a través de eh, el Netflix, el YouTube, las redes sociales, ¿ok? Entonces, claro, que estuve ese domingo, por ejemplo, así como no hallaba qué hacer, se me hizo eterno, agarraba un libro, no lo terminaba, agarraba otro tampoco, me puse a limpiar mi recámara, pero tampoco me satisfacía, o sea, de veras estaba así súper, súper intranquila. Ajá. Periodo de abstinencia, ya me acordé. Estaba en mi periodo de abstinencia porque no le estaba dando a mi mente lo que habitualmente le doy. Entonces, sí pasé por un periodo, o sea que todavía comer, por ejemplo, sin prender música o hacer comida sin estar escuchando algún documental, aunque fuera muy bueno, la verdad, es que decía, es que no hay nada. Entonces empecé a detenerme poco a poco y a escuchar los mismos sonidos de mi día a día. Curiosamente y agradablemente mi casa es silenciosa y no me había percatado de eso. Lo máximo que puedo escuchar son ciertos pajarillos, la bomba del agua, algunos perros de mis vecinos,
gritos de algunos niños, también mis vecinos, pero fuera de eso no hay demasiado ruido. Entonces me empecé a calmar y a tomarme pausas, pausas. ¿Y sabes qué empezó a generarse? Que cuando me empecé a sentar para escribir, lo que ocurriera era que las ideas llegaban más claras. Entonces lo que te estoy diciendo con esto es, a través del ejercicio del silencio, justo como te lo comenté, en un principio de este video, tomando el silencio como el darte cuenta en lo que estás, quitando ruidos que te llevan a evadir ciertas circunstancias de tu vida, lo que me empezó a ocurrir es que la creatividad empezó a emerger otra vez. Y no solo la creatividad, me he empezado a sentir tan tranquila, tan satisfecha, y empecé a entender el silencio de otra manera. El libro que te recomiendo me ayudó muchísimo, pero más que la lectura es llevarlo a la práctica. Lo que te recomienda el libro es tomar estas pausas en tu día a día, pero lo que yo te diría también y que me funcionó a mí es apaga todos los ruidos innecesarios. A lo mejor no tan drásticamente como yo lo hice, de dejar así un día completo y pasar tu periodo de abstinencia, pero sí hazlo poco a poco. Empieza a conectarte también con los ruidos normales de la ciudad. Igual, o sea, me percataba que cuando caminaba, por ejemplo, a veces me detenía a responder mensajes del WhatsApp. Y lo que hice fue, no quiere decir que no los vaya a responder, es que cuando me tome un momento para hacerlo, haré 10 minutos para contestar todos, pero no estarme deteniendo constantemente, porque otra vez es llenarte de ruido y cuando quieres tener el espacio para estar realmente en tu parte creativa, no hay espacio. Tu mente está tan llena, tu almacén, tu software. Imagínate que eres una computadora y que tiene tantos archivos y está tan saturada que ya no le das ningún espacio para poder meterle un archivo de creación. Ya no tiene espacio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Depurar, limpiar, para que ya cuando abras tu Word, en caso de que vayas a escribir o algún programa de diseño o el programa que tú utilices para la creación, tengas espacio. Y este espacio se va a dar conforme te vayas permitiendo tomar pausas en tu día a día. Esa es una, tomar conciencia de cómo estás, quitar ruidos. Ruidos, tú sabes cuáles son tus adicciones. A veces puede ser el Facebook, a veces puede ser el Twitter, a veces puede ser el Instagram, no lo sé. Yo te digo que para mí lo que era Netflix y YouTube. Esos eran mis drogas, más que las redes sociales, ¿eh? Entonces, si las apagas un momento, porque ni siquiera estoy diciendo que te desaparezcas de eso, incluso solo de un día que no lo hagas, a ver qué pasa en ti, a ver cómo te sientes. Y coméntamelo y dime, porque de veras que lo que te estoy compartiendo es lo que a mí me pasó. O sea, esta ansiedad y este como momento de abstinencia, sí son duros, ¿eh? O sea, lo que yo hacía era que incluso me empecé a dar cuenta que me daba como por comer cualquier cosa. O sea, sí era una ansiedad fuerte de no tener esa droga en mi vida. Pero de veras que han pasado casi 3 semanas en donde me he sentido, tranquila. Y por eso es que decidí hacer este video, porque me pareció sumamente importante. Ojalá a ti te funcione como a mí, ojalá este libro que te recomiendo te acompañe en este proceso, pero si haz tu periodo de desintoxicación mental, a ver cómo estás y a ver si esto puede ayudar a desarrollar tu creatividad simplemente dándote espacios, dándote tranquilidad. Por favor, déjame tus comentarios y dime si te funcionó o no. Prometo de veras que ahora sí voy a responderlos porque no me he dado el tiempo, de veras a lo mejor de tanta saturación o sea, en lugar de estar viendo una serie completita, podría haber respondido los comentarios que me dejas. Prometo ahora sí hacerlo y darme un tiempo para responderlos con conciencia. Te invito, la verdad, a que juntos hagamos espacios en nuestro día a día, a que escribamos la vida también de esta manera, que la escribamos con silencios. Por eso existen las pausas en la escritura, por eso existen los puntos y aparte, porque hay que respirar.
cada vez que respiramos, y esto es sumamente importante y se me estaba pasando decírtelo, es hazte consciente de tu respiración y eso es tomar pausas. Así como en la ortografía y en la redacción utilizamos los signos de puntuación nos indican tomar aire. Cuando hacemos un párrafo demasiado largo sin puntos y lo queremos leer en voz alta o en silencio, nos falta el aire. Nos falta el aire porque no estamos haciendo pausas. ¿Sí? Así que si quieres hacer una pausa en tu día a día, hazla poniendo conciencia en tu respiración. Simplemente en inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Y esa es una gran meditación y una de las más importantes para que puedas generar espacios en donde tu creatividad emerja de una manera mucho más fluida, en lugar de que quieras que emerja de una manera forzada. Verás, de veras, que empieza a emerger de una manera tan fluida, tan consciente y tan profunda, que cuando lo hagas observarás la maravilla de tu creación. Te mando un abrazo muy fuerte y espero vernos pronto.